Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy tengo el grandísimo honor de estar aquí con Iván Chulve, que es doctor en Ciencias del Deporte y es profesor en la Universidad de Alicante. Bueno, estoy aquí con Iván porque Iván forma parte de uno de los principales grupos de investigación en cuanto al trabajo de fuerza en niños y creo que nos puede aportar muchísimo en cuanto a desmitificar ciertos mitos, en cuanto a solventarnos algunas cuestiones y demás. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Un placer. Y vamos a ello. Bien, Iván, uno de los puntos más importantes de esta entrevista, y yo creo que uno de los pilares básicos, es si está justificado ese miedo a que los adolescentes, los niños, etcétera, entrenen en un gimnasio y trabajen la fuerza. Bueno, muy bien, yo creo que es la pregunta principal, ¿no?, de esta entrevista. Obviamente el miedo creo que no sería la palabra, vamos a decir respeto quizá, porque realmente lo que deberíamos es de invitar a que hicieran entrenamiento de fuerza y el mismo respeto que le tenemos que tener, que igual que a los adultos, es decir, un entrenamiento de fuerza responsable, ¿no?, y adaptado y personalizado, en este caso, a una población pediátrica, a unos niños que están en una etapa de formación, están creciendo y por lo tanto es fundamental que nos ajustemos a ellos. ¿Por qué no hay que tenerle miedo y por qué sí que hay que ser un ferviente defensor? Pues por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque conocemos la gran cantidad de beneficios, entre ellos porque mejora la fuerza, ¿vale? Esto creo que es bastante obvio, pero sobre todo por el perfil de salud que les vamos a proporcionar. Vamos a ver cómo el entrenamiento de fuerza tiene beneficios sobre la tasa de crecimiento, que hablaremos más adelante, veremos que puede conseguir reducir ciertos tipos de lesiones y veremos cómo además le estamos incorporando a nuestro hijo, a nuestra hija, un hábito, un estilo de vida que podemos prolongar en un futuro. Además, tenemos que tener presente que hay una circunstancia actual que, junto con el profesor Feigenbaum, hemos detectado, y es lo que nosotros llamamos la dinapenia pediátrica. Esta circunstancia, o este fenómeno fisiológico, se atribuye a una pérdida de fuerza y potencia muscular que no es, o que no responde al típico perfil de he perdido masa muscular, es decir, a la sarcopenia, sino que es una reducción de esa capacidad de fuerza y potencia fisiológica. No se atribuye a esta pérdida de masa muscular ni al devenir del tiempo. Es decir, no me muevo, por decirlo de una manera, me atrofio, pierdo esa fuerza, pierdo esa potencia. Entonces, claro, la dinapenia pediátrica la estamos asociando mucho a ciertos riesgos cardiometabólicos, tanto en el niño como en el futuro adulto. Y ahí es donde vamos a tener nosotros un caballo de batalla y por eso no decirle tengo miedo, sino tenemos que recomendar el programa de entrenamiento de fuerza pediátrico. Estamos hablando de que un trabajo de fuerza a edades tempranas bien planteado puede prevenir en un futuro problemas metabólicos. Efectivamente, de hecho, recientemente en una conferencia, el British Journal of Sports Medicine, dirigido por Banksbone en el año 2016, nos ha puesto de manifiesto eso, que dentro de los perfiles de fuerza, es decir, cuando cogemos a un niño con un cuartil muy bajo de fuerza, está muy bajo en lo que nosotros llamamos el fenotipo de fuerza, es decir, en varias pruebas de fuerza, el hand grip, la presión de mano, la capacidad de salto, resulta que tiene mucho más riesgo de padecer una enfermedad cardiometabólica en un futuro. Por lo tanto, es muy importante que atajemos este problema, ¿no? Y en edad infantil, con esta circunstancia, la respuesta es fácil, entrenamiento de fuerza pediátrico. Bien, Iván, estamos hablando de que los niños no deberían trabajar la fuerza, sino que tienen que trabajar la fuerza, por estos problemas derivados que hemos comentado. La cuestión es, muchos padres o muchos niños en sí no quieren trabajar la fuerza, no quieren apuntarse a un gimnasio porque piensan que se van a quedar pequeños, no van a crecer en estatura, etc. ¿Qué dice la evidencia actual al respecto? La evidencia es bastante contundente al respecto, dice que es un mito y que obviamente no es así, ¿no? Lo que sí que es cierto, lo que hay que apuntar y hay que dejarlo muy claro es que sí que puede existir un riesgo y es la hiperespecialización en este sentido, ¿no? Es decir, hay varios datos, hay varios artículos sobre los cuales se fundamentaron estas, vamos a decir, teorías o hipótesis de quedarte bajito, ¿no? Y son trabajos de Bringens, Doherty en los últimos años de la década de los 70, en los cuales con gente que practicaba, niños que practicaban halterofilia, parece ser que se frenaba las tasas de crecimiento. Obviamente aquí estamos viendo dos parámetros que son importantes. Por un lado, un deporte de especialización como la halterofilia y por otro, las cargas que son inherentes a este tipo de deporte. Por lo tanto, si descartamos esto, evidentemente la ciencia nos dice que el entrenamiento de fuerza puede favorecer el crecimiento de los niños, tanto en densidad mineral ósea, que es un apartado muy importante, porque es el momento en el cual tenemos que obtener los picos de densidad mineral ósea para el futuro, para evitar problemas de osteoporosis, y segundo, porque muchos ejercicios pueden facilitar, ¿vale? Pueden generar descompresiones axiales. Por lo tanto, teniendo claro estos conceptos, no tenemos que tener ese miedo. Además, es muy interesante por el propio bagaje motriz que adquieren los niños al trabajar la fuerza y que en un futuro les va a venir bien.
es excelente. De hecho, el profesor y amigo Feigenbaum nos dice que ha acuñado un concepto que es el desorden del déficit de movimiento, que es justo esto, ¿no? Es decir, estamos viendo, nosotros conocemos que el ser humano tiene unos 26 patrones de movimiento que podemos denominar básicos, ¿no? Caminar, agacharse, prensión, tracción. Claro, ¿qué sucede? Que si no hacemos estos patrones, vamos a vernos afectados, ¿no? Y solamente hace falta pasearse un poco por una sala de musculación para ver ciertos patrones que están, vamos a decir, inhibidos, desequilibrados en este sentido, ¿no? Entonces, es un buen momento para potenciarlos, y el entrenamiento de fuerza o la selección adecuada de ejercicios en esta edad es fundamental, en primer lugar, para su vida, para mejorar estos patrones, y segundo, porque de mayor o de adulto va a tener que entrenar fuerza también por su salud. Entonces, si yo le enseño a hacer una sentadilla de cara a una edad adulta, o si va a ser deportista, o incluso campeón olímpico, ¿por qué no? Le podemos poner la carga que corresponde porque sabrá moverse. La cuestión es, el problema de trabajar la fuerza ya no es el trabajo de fuerza en sí, que es súper positiva, como estamos comentando, sino esa especialización temprana, como es la halterofilia, de hacer 2 gestos constantemente, día a día, etc. Pero bueno, por ejemplo, el fútbol, al final, no deja de ser una especialización encubierta. Al final haces esos gestos, no estás trabajando el tren superior. Correcto, de hecho es un apunte muy interesante, porque hemos puesto la halterofilia como ejemplo, y que la gente enseguida no asumamos que barras, discos, no. El fútbol, el baloncesto, muchos deportes evidentemente no son completos, incluso el más completo, como podemos decir, la natación, el remo, que parece que trabajen mucho, hay muchos patrones de movimiento que nos están integrando, ¿no? Entonces hay un consenso de reciente aparición que nos ha dicho que para evitarlo tenemos que, o para detectar esa especialización, tenemos que ver que el niño o la niña esté más de un año practicando esta especialización, que durante 8 meses esté entrenando como si fuera deportista, ¿vale?, solamente para esto, y que sea excluyente, es decir, que solo juega fútbol. No, estamos en un momento en el que hay que jugar a fútbol, hacer atletismo, hacer movimientos de fuerza, subir a caballito, jugar a lo que sea, ¿no? Es un poco lo que tenemos que evitar. Bueno, acabamos de comentar que efectivamente el trabajo de fuerza en edades tempranas no tiene por qué limitar la altura a la que esa persona llega en un futuro. Pero claro, nos encontramos con otro problema, y es que muchos padres o muchos niños no quieren que trabajen la fuerza porque directamente puede estar vinculado con lesiones a nivel temprano, etc. De hecho, es uno de los aspectos que hay que tener el respeto, es decir, debemos de conocerlo, ¿no? El padre, la madre preocupado por su hijo, su hija, el especialista, el entrenador especialista, el entrenador especialista en fitness infantil, debe conocer que es un riesgo, y simplemente conociéndolo es evitarlo, ¿no? Es cierto que podemos incrementar o puede haber una lesión porque estamos en un momento de crecimiento. El crecimiento, la tasa de crecimiento del hueso tiene una parte, que es lo que nosotros denominamos cartílago de crecimiento, que realmente no es un cartílago, pero para que nos hagamos una idea, todo el mundo, para que sepa que en los huesos largos hay una parte que nos permite crecer longitudinalmente. Es una parte que es un poquito más débil porque tiene que osificarse, ¿no? Es cierto que si la sometemos a una carga muy alta y muy especializada, es decir, si yo juego mucho a tenis y tengo una placa de crecimiento en el húmero, en el codo, donde sea, ¿no? donde nosotros veamos, y siempre estoy dando golpes, siempre está recibiendo esas cargas, pues el cuerpo detecta que hay un estrés muy alto y decide defenderse. ¿Cómo se defiende? Dice, pues antes de romperme, antes de fracturarme, me osifico antes. Ahí es donde tenemos ese riesgo otra vez de volvernos a quedar bajitos, o si no le da tiempo a sobreponer a esa carga va a fracturar, va a fisurar. Es un poco el riesgo. Pero claro, nosotros si seleccionamos, conocemos esto, no existe ningún tipo de riesgo. Es más, cuando nosotros comparamos las tasas de lesiones a nivel federativo en distintas disciplinas versus la de lesiones en entrenamiento de fuerza, vemos que no tiene comparación. Es decir, a nosotros nos gusta poner un ejemplo que nos enseñó el profesor Feigenbaum, y es ¿qué es más lesivo? Realizar una sentadilla bien ejecutada, ¿vale?, con más peso o menos peso, depende de la persona, o que tu hijo o tu hija de 8 o 9 años juega fútbol americano y haga un placaje mortal a la cadera de otra persona, ¿no? Es un poco de otro niño, otra niña. Entonces, claro, obviamente yo creo que se contesta por sí sola, ¿no?, la pregunta. Entonces, no hay ningún tipo de riesgo siempre y cuando, repito, ese programa de entrenamiento esté bien diseñado y bien supervisado. Porque, si me permites, me explayaré un poquito más, porque dentro de las lesiones hay 2 grandes variables, los factores intrínsecos, es decir, tu predisposición genética, tu predisposición corporal a lesionarte, que vengas más hidratado, menos, todo esto son intrínsecos, pero la extrínseca en esta edad es muy importante, porque el 90% aproximadamente de las lesiones devienen por una falta de supervisión por parte del entrenador. Es decir, yo te digo que hagas este ejercicio y me giro, y a lo mejor la primera repetición la has hecho bien, pero a la segunda te has aburrido, te has divertido, has visto un Pokémon y has ido a cogerlo, y entonces ahí es donde tenemos un gran problema. Y luego en el diseño. Nosotros decimos la frase de quizá hay muchas lesiones por
poner antes de hora un ejercicio o poner antes de hora una progresión o un mayor volumen o una mayor intensidad de entrenamiento. Bueno, la siguiente pregunta creo que es interesante, creo que es importante y voy a ser directo. ¿A qué edad piensas que un niño debería entrenar la fuerza, debería apuntarse a un gimnasio, etcétera? Científicamente y claramente hablando, cuando un niño sea capaz de asumir las directrices de un especialista, ¿no? Esto suele estar asociado a la edad en la cual tú puedes apuntar a tu hijo o a tu hija a cualquier deporte, que generalmente suele estar entre los 7 y los 8 años. ¿Por qué? Porque debe de asumir que si yo le digo que no coja una mancuerna o que no coja, que no lo haga, porque por evitar circunstancias de riesgo, ¿no? Claro, ¿qué sucede aquí? Que tenemos, perdón, tenemos la tesitura que, por ejemplo, en el contexto español, pues hasta los 18 años no puedes entrar a una instalación deportiva, que quizás responda a circunstancias, por un lado, legales y por otro, de no tener un personal o una sala incluso habilitada, porque obviamente las máquinas guiadas están diseñadas con unos patrones que no son para niños y hay salas en las cuales no es que no podrían, sino que estaría muy complicado. Pero yo creo que a día de hoy cualquier especialista en fitness infantil, con balones medicinales, bandas elásticas, manual resistance, propio peso, compañeros, puedes hacer un entrenamiento de fuerza espectacular, ¿no? Que en la siguiente hablaremos un poco qué consideraciones tenemos que tener. O sea que realmente, fisiológicamente o naturalmente, aproximadamente entre los 7 y los 8 años, o cuando el niño sea capaz de responder adecuadamente, ¿no? Es decir, que le digas no hagas esto y no lo hagas, ni más ni menos. Yo, por ejemplo, por poner mi caso personal, no entrené en un gimnasio hasta los 18, 19 años más o menos, pero yo me recuerdo con 3, con mi padre en el parque haciendo dominadas. Y buen recuerdo además, ¿no? Buen recuerdo. Obviamente no hay ningún problema, es decir, hay veces que nos asustamos porque hablamos de entrenamiento de fuerza, ¿no? Hay veces incluso por nuestra culpa, porque por ejemplo, yo he dicho halterofilia y enseguida, a lo mejor solamente por eso muy bien el matiz de fútbol, pero desde luego un niño con 6 años lleva mochilas que pesan mucho más que una barra de una escoba, que yo utilizo para explicar cómo se hace una sentadilla, ¿no? Entonces hay veces que son incongruencias, o un niño se va a un parque y se cuelga, aunque no haga dominadas, el mero hecho de ir colgándose es su propio peso corporal, que va a ser mucho más posiblemente que cualquier otro ejercicio. O sea que totalmente de acuerdo que en este caso tu experiencia está, vamos, más que contrastada por la ciencia, se puede hacer, no hay ningún problema. Muy bien, es muy interesante esta apreciación porque es cierto que los niveles de testosterona, una de las hormonas anabólicas más importantes, van a estar un pelín más bajo de la edad adulta, por lo tanto vamos a tener restringido o limitado el desarrollo de masa muscular, pero esto no es el único factor que determina las ganancias de fuerza. De hecho, somos conocedores que los factores neuronales son los más importantes en esta etapa. Tanto la coordinación intermuscular como la coordinación intramuscular son factores muy importantes. Los estudios así lo atestiguan, ¿no? Aproximadamente tras 8 o 12 semanas de entrenamiento, principalmente las ganancias van a ser de factores neuronales. También es cierto que tenemos que hablar que esta efectividad es muy complicada de valorar. ¿Por qué? Porque cuando yo cojo a un grupo de niños y lo entreno durante 8 semanas, es verdad que el entrenamiento de fuerza le va a ganar, pero yo no sé cómo ha ido incrementando la testosterona, entonces, pero nunca va a ser para mal, van a ser efectos sumatorios, ¿no? Es decir, sí que hay beneficios por entrenamiento de fuerza aunque no tengamos testosterona, y en el caso que vayamos incrementándola durante nuestro entrenamiento, tendremos más ganancia de fuerza, o sea, no hay ningún problema. A nosotros nos gusta mucho hablar de especialistas en fitness infantil, ¿no? Para digamos, clasificarnos, empecemos a distinguirnos. Está el especialista en entrenamiento de fuerza de rendimiento, entonces en este caso, especialista en fitness infantil. En este caso utilizamos un acrónimo que utiliza Feigenbaum en este sentido, que es PROCES. PROCES corresponde a progresión, es decir, nuestro entrenamiento tiene que ser progresivo, como en cualquier situación, tiene que ser regular. Obviamente, todas las recomendaciones a nivel internacional dictaminan que tenemos que intentar llegar a 60 minutos de actividad vigorosa, moderada vigorosa entre cardiorrespiratoria y entrenamiento de fuerza. Tiene que ser un programa que genere una sobrecarga, la O es de overload, es un poco la sobrecarga que tenemos que hacer, es decir, ese entrenamiento tiene que suponer un mínimo estrés para esta persona, es la dosis del entrenamiento que tenemos que manipular. Después tenemos que intentar que el ejercicio sea creativo, es decir, que no agobiemos, que no sea monótono el ejercicio, tiene que ser disfrutable,
el ejercicio tiene que, el niño y la niña se lo tienen que pasar bien, tiene que ser socializador, porque dentro del desarrollo del niño la socialización es importante, y la última S, que es bajo nuestro punto de vista una de las más importantes, es la supervisión. Es decir, el especialista en fitness infantil tiene que estar el 100% del tiempo supervisando que se hagan bien las cosas. Esto sería una forma fácil de reconocer cuáles son las consideraciones más importantes, porque luego realmente en materia de dosis pues podemos hablar de que en fases iniciales pues empezar con una serie, 2 series y por debajo de 15 repeticiones para no extralimitarnos, y como no vamos a, si entramos en alto rendimiento es otra cosa, pero a nivel de salud no vamos a hacer una RM, vamos a... Por ejemplo, sería buena idea no hacer todas las repeticiones posibles, dejar ciertas en recámara o un carácter del correcto, tirando a medio, que correcto, poco a poco vaya subiendo, pero... De hecho, en nuestro trabajo sobre la dinapenia pediátrica hablamos de un concepto que es justo ese, ¿no? El de dejarse. Nosotros cuando hablamos con los niños intentamos adecuar el vocabulario y decimos que se tienen que dejar en el bolsillo ciertas repeticiones, ¿no? Es un concepto muy de González Vadillo, ¿no? de las repeticiones de reserva, porque consideramos evidentemente que no tenemos que llegar a la fatiga muscular, lo sabemos con alto rendimiento con estos trabajos, pero en niños sobre todo es por temas de salud y porque ya tendrán tiempo de fatigarse y de llegar al fallo muscular en el caso que lo consideren, ¿no? Entonces nosotros recomendamos pues a lo mejor un rango de entre 8 y 12 repeticiones, pero que se queden entre 6, 8, 10 máximo, para que tengamos un rango de esfuerzo pues, moderado. Para que la gente lo entienda, si pueden hacer 20, que hagan 10. Correcto, básicamente. Si llega al fallo muscular, pues que el niño trabaje entre 8 y 10. Efectivamente, eso sería una intensidad adecuada. Bueno, compañeros, pues hasta aquí todo lo que queríamos comentar en cuanto al trabajo de fuerza en niños. Yo creo que las conclusiones son bastante claras y sin más agradecerle a Iván que haya venido aquí a las oficinas de la NSCA y compartir toda esta información tan relevante como con nosotros. Así que muchísimas gracias. A ti, sobre todo, ha sido un placer compartir estos momentos y tengo que decir en mi nombre y en nombre de NSCA, enhorabuena por ese récord, que ha sido un placer para todos que lo podamos compartir, lo hemos disfrutado todos. Muchísimas gracias, Iván. Nada, un placer haber estado aquí, espero que os guste el vídeo y para cualquier cosa estamos a vuestra disposición.